Tercer chakra, Manipura, acción y poder personal. Elemento, fuego. Manipura se encuentra en la región del plexo solar, en la zona del abdomen, por encima del ombligo. Aquí es donde se desarrolla la fuerza interna para afrontar la vida. En este centro energético reside el poder personal, la energía pránica, la fuerza de voluntad y el compromiso. Y aquí es también donde se gesta la sombra de nuestra personalidad, el ego, el enojo, la avaricia, la envidia y la desesperación. Cuando este centro se activa, se produce la gran disolución. Un destello de luz atraviesa nuestra oscuridad y se disuelven las sensaciones, los pensamientos y las actitudes densas y complejas. En Manipura es donde se establece la ciudad de las joyas brillantes, representando la naturaleza del sol en su fulgor. Comenzamos a soltar nuestro personaje, dejamos caer la máscara para dar paso al ser espiritual. Aquí es donde la voluntad del guerrero espiritual suelta la tensión y permite que lo amargo de la vida se vuelva dulce. Seguimos. Nuestro siguiente conferenciante es argentino y nació bajo el signo de Aries. Sí, es un hombre de acción rápida, de iniciativa, y lo hemos situado en el tercer chakra, en Manipura, por muchos motivos. Porque para muchos, dentro del movimiento cosmológico, él ha sido la primera llama que prende el fuego, un sol central que nos ha obligado a todos a cuestionarnos nuestras creencias más profundas de la forma de la Tierra, de la NASA y los viajes espaciales. Desde su canal Nur para Todos, realiza una tarea incansable de divulgación e investigación constante. Lo presentamos desde el tercer chakra porque representa muy bien la fuerza de voluntad y el compromiso de Manipura. La charla que vais a escuchar se titula El Sol Central y el Universo Eléctrico. Ya lo conocéis, él es Iru Landucci. Pero antes de que salga, después de su conferencia, deciros que va a aparecer con nosotros Sifu, el maestro de artes marciales, que será el encargado de guiarnos en la dinámica de conexión con nuestro centro de poder personal. Un fuerte aplauso ahora sí para Iru Landucci. Muy buenas a todos. Salgo por acá, estamos cortos de tiempo, digo, no voy a estar un segundo de... ¿Dónde estabas? Voy a ahorrar en el camino. Voy a tomar el atajo, decía Gustavo Cerati. El desvío. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a la organización por hacer esto posible, muchas gracias a Martín Rodríguez por comerse 15 minutos más o menos. Tincho? Bien, bien uruguayo. Bueno, voy a arrancar rapidito porque tenemos una hora para mucho material. Se suele decir que Iru Landucci no termina sus PowerPoint. Muchas gracias a todos. Última carátula. Sí, gracias. Lo terminé, podría decirse. Gran idea del compañero David Barea. El chakra Manipura, el portal para la transformación desde el fuego interior. Habrán visto ese video resumen que lo expresa muy bien, pero la idea acá es un poquito combinar desde el sincretismo. A mí me gusta mucho el sincretismo desde hace mucho tiempo. Ahí justamente en la placa final aparecían algunas de las referencias, tanto como personas, como seres, como bibliografía, de la que hoy de alguna manera va a estar aquí representada. Pero la idea es entender el sol interno que simboliza este proceso de transmutación alquímica donde la energía bruta no refinada del individuo, ¿no? La asociación al plomo, hay que elevarla hacia la asociación al oro. Obviamente en muchas tradiciones se lo conoce de distintas maneras, pero hay una cuestión arquetípica, simbólica, que todos lo tienen, porque lógicamente lo tiene el propio ser humano, lo tiene la naturaleza, y por lo tanto, dependiendo la cultura y la época, lo asociaron y lo desarrollaron de distintas formas. Ahí pueden ver en el yoga es el asiento de Agni, en lo que es la gran obra es el horno, ¿sí? Que transmuta, que es el horno alquímico que transforma la materia.
no solamente está asociado, lógicamente, a nivel material, está asociado a lo digestivo, lógicamente, ¿no? Transforma la materia que entra en el cuerpo, es el sistema digestivo. Pero también, ¿qué pasa con las emociones? Las emociones también son una forma de alimento no material, sí interactúan con la materia, creo que todos conocemos la medicina germánica, y ahí también hay que tener un horno, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos dicho, este no lo trago, este no lo digiero, etcétera, etcétera? Entonces, siempre acá lo que vamos a ver en la charla es que todo va a estar asociado tanto a lo material como a lo sutil, ¿sí? Recomendación para la vida en general, en el sistema educativo siempre nos limitan o nos obligan a memorizar de alguna manera. Tal vez queda en nosotros o algún profesor buena onda que de alguna manera explica las cosas de una manera distinta, que nos atrae y nos empieza a hacer comprender, ¿sí? Un poquitito de lo que se está hablando ahí. Y obviamente, como bien citaba Martín, por ejemplo, con el ejemplo de pi o de phi, muchas veces nos cuesta aplicar e integrar. Yo, por ejemplo, soy una persona que le entra mucho más rápido cuando hay un efecto práctico, ¿no? Si me mostrás cómo se aplica, yo inmediatamente lo integro y a través de la repetición o el proceso termino memorizando. Por eso en una obra de teatro se ensaya, ¿no es cierto? O en un deporte se entrena. Y en la vida muchas veces hay cuestiones que hay que salir a jugar sin entrenamiento ni ensayo, pero aprendemos un poquito o comprendemos a veces con el horno encendido, básicamente para ir al chakra. También lo que vamos a ver aquí, justamente el sincretismo, es la unión en este contexto del conocimiento de varias religiones, entendiéndolas como el religar, ¿no? El volver a unirse con el cosmos. Y entonces vamos a ver que muchas cosas nos van a sonar a que son una copia. En el buen sentido lo digo, ¿no? Beber de fuentes anteriores en el cual la idea es transformar y combinar. Esto es algo de la observación, en muchos casos de la naturaleza, el hombre copia, ¿sí? El ser humano tiende a copiar, lo podemos ver en la tecnología misma, ¿no es cierto? En un avión, en un auto, en una represa, etcétera, etcétera. Somos seres co-creadores, pero también es una propiedad la de copiar. En el acto de copiar, obviamente, la idea es comenzar a transformar eso que uno copia. Y de ahí termina saliendo, si se quiere, una pieza combinada. Esos son los elementos básicos incluso para la creatividad. Por citar algo que se entienda, en las películas, obviamente, en los relatos, se ve mucho. Por citar Matrix, todos hemos visto Matrix, no sé cuántos habrán percatado de que es justamente una alegoría a la Trinidad, una alegoría religiosa al elegido, es una copia que la transformaron estéticamente y quedó, ¿no?, en una combinación de esas dos fuentes y se generó algo original, porque a nivel estético y tecnológico fue original para su época, pero sin embargo la historia es la de siempre, la del elegido, la de la Trinidad, la de Judas representado por Pfizer, que es justamente el que come el bistec, ahí el pedazo de carne que dice reconécteme, que es el que traiciona a Neo. ¿Neo quién es? El neocórtex. Es el elegido, es la pineal, somos nosotros mismos, lógicamente, ¿no? Entonces, a eso me refiero un poco con esta técnica. Obviamente, los elementos de la creatividad también constan de sus herramientas. Podríamos llamarle, obviamente, los principios herméticos, así son más conocidos, pero en realidad, a efectos prácticos e integración, esto es justamente herramientas para nosotros mismos. Esto es la herramienta de Dios. Vibración, polaridad, correspondencia, mentalismo, generación, ritmo. Si querés podemos sumarle emoción, vibración, etc. Y a mí me gusta mucho la simbología de Dios con respecto a generador, ordenador y destructor. En el hinduismo se lo puede ver representado por Brahma, Vishnu y Shiva. Entonces, todos, de alguna manera, en ese acto de ser como dioses, a pesar de moriréis como hombres, o desencarnás como hombres, es el acto de generar, de ordenarse uno mismo, pero si hay algo mal en nuestras vidas, tiene que ser destruido para volver a generar algo nuevo. A veces estirar las cosas demasiado, nuevamente hago referencia a la medicina germánica,
porque se entiende a efectos prácticos, nos puede llevar justamente a una destrucción no deseada. Es mejor que la destrucción también esté controlada, que sea una cuestión de voluntad propia, de terminar con un proyecto, terminar con una relación, terminar con un pensamiento destructivo uno mismo. Obviamente, de ahí también se aplica un poquito la frase del Tao Te Ching que dice, el hombre que vence, ¿no? El ser humano que vence a otros hombres es fuerte, porque aplica en el plano material, te puedo vencer por una cuestión de ser más grande que vos o tener más fuerza, pero el que se vence a sí mismo es poderoso, porque para vencerte a vos mismo, sí, te podés pegar un par de cachetazos, ¿no? Frente al espejo, pero en definitiva necesitas de energía para moldear tus emociones y tus sentimientos. Y eso tal vez a veces es un poco más complejo, pero nuevamente esto también se puede aplicar obviamente al plano material, todo lo que son estas leyes herméticas de correspondencia. La tónica, de alguna manera, del abordaje de la información de hoy, yo me tomé el trabajo de doblar todos los videos que suelo tener en inglés, así que tal vez van a escuchar una voz un poquito robótica o un poquito rara, pero bueno, era un poco la idea de acortar el tiempo y tampoco de aquellos que tal vez no ven desde lejos, no tengan que estar todo el tiempo leyendo los subtítulos. Van a aparecer subtítulos, pero van a estar también el audio. Este es un poco el lenguaje de abordaje de la charla de hoy, porque se van a encontrar con mucho simbolismo que tal vez los tengan ustedes asociado a otro tipo de conocimiento. Vamos a darle play a ver si funciona todo. Ahí va. Los símbolos son un lenguaje que ¿Se escucha? ¿Sí? Bien. Va. ¿Flojo? Bueno, subile el volumen ahí, maestro. son un lenguaje que nos ayuda a entender el pasado. Como dicen, una imagen vale 1000 palabras, pero ¿cuáles palabras? Interpreten este símbolo, lo primero que les venga a la mente: la Virgen y el niño, fe, cristianismo. No, es el dios Horus y su madre Isis, siglos antes de Cristo. Entender el pasado determina cómo comprendemos el presente. Cómo superar siglos de distorsión y hallar la verdad original. Esa es la clave, ¿no? Cómo interpretar siglos de distorsión y de alguna manera reinterpretarlos, ¿no? Con todo lo que es el caos, ahí sí, en el sentido que mejor se lo entiende, de información. Hay un libro muy interesante del ocultista Mani Pijol, que se llama El simbolismo, el lenguaje universal. Claro, ese es otro punto que no nos enseñan en la escuela, por ejemplo, ¿no? Entender el simbolismo. El simbolismo, un símbolo, no es nada ni menos que un código, digamos así como una especie de archivo zip para aquellos que están que conocen un poco de la referencia de computadoras, ¿no? Pero es como un código comprimido. Un símbolo puede, según el grado de conocimiento que uno tenga, va a tener una interpretación distinta. De eso se basan un poco, obviamente, la mayoría de las escuelas de misterio, ¿no es cierto? En el grado de iniciación que uno tenga, un mismo símbolo puede representar muchas cosas. Por ejemplo, acá vemos representaciones de Helios, del Sol, de la Luna, de Selene, incluso también de las auroras boreales. Lo que pasa que, claro, si uno, por ejemplo, en el caso de la aurora boreal, observa este diseño de aquí, ve una mujer de rojo y un hombre ahí, la mujer sosteniéndolo, ¿no? Como si lo estuviese alzando, con una tela verde. Y uno diría, qué lindo dibujo. Pero claro, la tela verde representa la aurora boreal, la mujer es representada por la aurora boreal y el hombre representa el sol con el amarillo que está de fondo. Y justamente en el plano de la naturaleza hay una interacción del sol con sus cargas eléctricas que genera la aurora boreal. Entonces es muy interesante ver cómo en la antigüedad todo esto se lo conocía. De hecho, acá mismo podemos ver en una simple imagen, esta es la naturaleza propiamente dicho, pero tal vez en una imagen como esta está el cosmos explicado. O en una imagen como esta donde se puede ver las alas verdes de la aurora boreal, el vestido blanco representando la luna, el resplandor amarillo representando el sol y el negro representando la energía divina potencial del centro de la Tierra. Entonces también lo masculino, lo femenino, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un símbolo, bien, en este contexto de lo que
venía hablando. Y obviamente a nivel de la cosmología y la cosmogonía muchas veces la tomamos como una simple expresión, ¿no? La cosmogonía es la narración mítica o un modelo que pretende dar respuestas al origen del universo y de la propia humanidad. Y obviamente la cosmovisión va a estar sesgada, ¿sí?, a la época determinada. No es lo mismo explicar la existencia del cosmos y el ser humano junto con la naturaleza hace 300 años atrás que hoy en día, y a eso es lo que hacía referencia cuando estaba ahí con Robert, con el tema, por ejemplo, del documento de la CIA. Pero también es un elemento de creatividad la cosmovisión, porque nuevamente, por más que suene una palabra, ya tenemos un pictograma asociado a la cosmovisión, y eso ya pasa a ser un símbolo. Y entonces, en relación a lo que nosotros entendemos y ampliamos nuestra cosmovisión, es los pensamientos y las visualizaciones que vamos a generar, obviamente. A mí me gusta mucho la expresión de Dalí, porque lo dice de una manera muy entendible, que es la siguiente. Otra pregunta que sea un poco más inteligente y acabamos. ¿Qué es más, en qué se realiza mejor su genio? Prepárese, querido amigo, porque eso es la última pregunta que voy a responder. O sea, mi genio, ni en la pintura, ni en el grabado, ni en la acuarela, ni en las joyas, ni en la litografía. ¡En la cosmogonía! ¿Qué es la cosmogonía? Apréndelo. El periodista le pregunta, ¿qué es la cosmogonía? Que nos representa mucho, ¿no? ¿Cuántos antes de meternos en este tema nos pasaba eso, ¿no? ¿Qué es la cosmogonía? Te preguntan por la calle, ¿cuál es tu cosmovisión? ¿Con qué se come? ¿No? Pero claro, el tema es, vos podés ser un genio en la técnica del grabado, de la pintura, de la escultura, pero ¿con qué software vas a crear? ¿Con un software que te limita o con un software que te expande? Por eso Dalí dice, sí, yo puedo ser un genio en el grabado, sí, yo conozco, lo puede hacer una máquina eso, lo puede hacer una inteligencia artificial, pero ¿cuál es el input que yo pongo? ¿De dónde saco yo mi creatividad? En mi propia cosmogonía, porque Dalí tiene una cosmogonía original. No entendí, maestro, dígame por favor. Cosmogonía, sí, el sistema del cosmos, la concepción del cosmos. O sea, Dalí tiene una concepción del cosmos completamente original. Y lo más importante, como se acaba de decir, Dalí tiene una cosmogonía propia. Y mi genio está en mi propia cosmogonía. ¿Y nosotros qué cosmogonía tenemos? Esta. La nuestra no es propia. La nuestra es dada, obviamente, desde el sistema educativo. Obviamente uso este video que tal vez muchos de ustedes ya conozcan, pero es para seguir un poco el hilo conductor. ¿Por qué escribir para jóvenes era importante para ti? La misión principal es cambiar cómo la gente ve el mundo, ayudarles a entender quiénes son realmente. Y siempre hago el mismo comentario porque se entiende de esta forma, ¿no? El mundo no se puede cambiar, pero sí nos pueden cambiar la forma en la que lo vemos, en la que lo percibimos, en la que lo sentimos, que es lo que han hecho. El mundo siempre va a estar ahí para nosotros, va a ser plano y estacionario. Sin embargo, desde el sistema educativo nos cambiaron la forma de verlo. O sea, lo vemos girando, lo vemos esférico de alguna manera, ¿no? Aunque no lo veas así, tu mente lo ve así o lo percibe de esa manera, pero por la educación, no por la experiencia. Es quizás la pregunta más grande en la vida de todo niño. Es decir, ¿qué soy yo? Y bueno, el mundo es muy complejo y a veces da miedo. El argumento central es que tenemos un superpoder que nos permite dominar el planeta. Esto es muy interesante. El argumento principal de ese libro es que Yuval Harari, ¿no?, escribiendo a los seres humanos, cuando se queden sin trabajo los vamos a mantener drogados con videojuegos y sexo, palabras literales de él, hasta que se mueran, pero también le escribe para niños, tipo que está muy, muy considerado, con esa etapa muy agradable, muy, muy artística. Tenemos un superpoder. ¿Cuál es ese superpoder? ¿Qué es, como humanos, cuál es ese superpoder? El superpoder es inventar y creer en historias ficticias, cuentos y ciencia ficción, mientras todos crean que funciona. Por eso dominamos el mundo, porque inventamos estas historias extrañas. Es un género muy importante. Es muy fácil asustar a la gente. Nunca convencerías a 1 millón de chimpancés de unirse para una catedral, guerra o viaje lunar con una historia o mito. Pero así es como cooperamos. Y no son solo mitologías religiosas.
El tema es que es verdad, somos seres creativos y tenemos ese superpoder. El tema es nuevamente el software con el que vos vas a generar esa creatividad, vas a generar esa creación. De ahí nuevamente me remito a las palabras de Dalí, pero ese superpoder lo tenemos. Y es lo que tal vez involuntariamente hacemos todo el tiempo, obviamente, creamos pensamientos que luego se manifiestan en la realidad, pero también está bueno hacerlo de forma consciente o al menos tratando de desarrollar ese poder de creatividad. Obviamente también empiezan a aparecer, a mí me gusta mucho la simbología de la película de Truman Show, ¿no? Cuando obviamente que empiezan a aparecer en el sistema, cuando uno de alguna manera va contra los límites, se choca y al menos le hace un agujerito, ¿no? Lo perfora inicialmente. Vas, lo tocas, ¿no? En este caso hace mucha referencia a la Antártida, pero también tómenlo en conceptos, si se quiere, arquetípicos, ¿no? Esto para mí me gusta interpretarlo de esas primeras reacciones que solemos tener, ¿no? Entre misterio, ¿no? Entre qué es esta información con la que me estoy enfrentando, me resuena, la identifico, pero va en contra de todo lo que me enseñaron. Entonces, ¿qué le pasa a Truman una vez que contempla el límite de sí mismo? Y en este caso también de su mundo, se enoja, empieza a querer romperlo, quiere destruir todo. Después te terminás dando cuenta que a veces el sistema es demasiado grande como para intentar destruirlo, pero tampoco es necesario, ¿no? Siempre hay una escalera que te saca mejor. Entonces, de alguna manera, se eleva. Siempre está la alegoría de la elevación, desde Moisés que fue a la montaña para encontrarse con Dios. Nuestra glándula pineal está en la parte más alta de nuestro cuerpo. Entonces hay que elevarse para salir del laberinto. Es la forma más fácil, se dice por ahí. Y ahí es donde aparece, obviamente, el sistema que te va a intentar traer otra vez desde la emoción y demás. No puedo dejar la película entera, lógicamente, pero siempre vamos a estar en esa cuestión de crisis, en el que en algún momento hay que atravesar el vacío, hay que saltar al abismo, hay que ir hacia la oscuridad para poder nuevamente renacer en la luz. Y esto tiene mucho simbolismo, incluso hasta con la pose con la que saluda y se va. Y esto constantemente nos va a pasar cuando uno se aventura en este tipo de información. Obviamente, no hice tiempo a poner este video, pero habla básicamente de que el principal valor de la ciencia siempre fue el poder, nunca fue la verdad. Usan la verdad, ¿sí? En una parte, la verdad se usa en cierto punto porque hay que convencernos, pero el verdadero poder de la ciencia es ganar poder. Y el primer gran poder sobre el mundo fue a través de la astronomía, donde se mapeó el mundo. No por la astronomía, sino por la conquista, ¿no es cierto? Pero quiero decir, el hecho de bajar el cielo a la tierra en un mapa, fue cómo podemos conquistar territorio. Ese fue el gran proyecto. La ciencia era secundario, pero el gran proyecto fue la geografía. Y de ahí el Nuevo Mundo, donde comienzan a aparecer los mapas de Mercator, por ejemplo, la proyección de Mercator. Pero esto también es un código de programación, porque todo este tipo de información va a la mente nuestra, y esto te está diciendo que vivís en una esfera, que sos una bolita de piedra, de roca, de lo que vos quieras, volando ahí en el universo vasto e infinito, sin importancia, ni dirección, ni propósito. No es lo mismo que te pongan. Todos sabemos que el mapa de Gleason o la proyección de Gleason tiene lagunas, igual que tienen todos los mapas. Pero si uno me pregunta, yo a mis hijos les enseñaría ambos modelos. Si te enseñan solamente el otro, y del otro lado ni siquiera hay algo con qué comenzar, si no hay comienzo, si no hay materia, si no hay una idea, entonces gana por peso la que está, que es Mercator. Ahora, podemos ir con la verdad y decir, el mapa de Gleason es lo mejor que tenemos hasta el momento, con sus errores. Bueno, tal vez algún día terminemos de perfeccionarlo. Pero si vos no pones algo, gana el que existe. Y si gana el que existe, está ganando el mercado, está ganando Mercator, está ganando el mapa donde simbólicamente transita la mercancía. Entonces, bueno, ahí cada uno elegirá. Un mapa es mucho más que una proyección cartográfica o geográfica, como bien dice acá. El mapa miente, la geografía tradicional roba el espacio, como la economía imperial roba la riqueza, la historia oficial roba la memoria y la cultura formal
roba la palabra y ese mapa nos está robando el espíritu. Esa proyección nos está robando el espíritu. Tal vez la de Gleason nos está devolviendo una parte de aquello que nos quitaron. ¿Se va entendiendo? Bien, esa es un poquito la base para abordar esto. El templo exterior es el título que le puse. ¿Por qué? Porque lo dividí en varios capítulos, vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero básicamente, en una visión nueva de cosmología, esto lo planteábamos con los chicos cuando dimos una charla en Córdoba, después de tener ahí una reunión de qué nombre ponerle. Siempre está la frase de la teoría del todo. Obviamente es una cuestión muy compleja de entender, solamente le pertenece a los magos de la matemática prácticamente, ¿no? Pero tal vez en esa teoría del todo nosotros la reformulamos a la del toroide, porque tal vez desde aquí, al menos lo esencial e importante, se puede explicar y entender. Lo otro, la teoría del todo, pareciera quedar ahí en un nicho muy sesgado para un cierto rubro de la sociedad, para unos ciertos sacerdotes de la ciencia moderna y después tal vez la quieren aplicar a curvar el tiempo y el espacio para viajar en un lente gravitacional a Marte y todavía ni siquiera pueden elevarse sin perder la honestidad a 700 kilómetros, ¿no? Como lo que vimos ayer. Entonces, en una versión, ¿cómo se trasladaría esto? Porque lo que vamos a ver es, y creo que a lo largo de todas las charlas se va a identificar este patrón, que es del macrocosmos al microcosmos. Como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro. Y vamos a tratar de encontrar esas similitudes en nosotros y obviamente en el cosmos, entiéndase como todo lo que conocemos que existe. Estas serían interpretaciones modernas, que no tienen ni los mayas, ni los aztecas, ni los incas. Es copiar, transformar, combinar. Nosotros estamos copiando esos diseños o esos pictogramas que las antiguas culturas nos heredaron y los estamos transformando. ¿Por qué? Porque, como dice la cosmovisión, depende de la época y el contexto cultural. Y hoy estamos en una época que tal vez tecnológicamente tenemos otro entendimiento distinto al de ellos y por lo tanto lo transformamos esa cosmovisión y le empezamos a agregar cuestiones que tienen que ver con una interpretación actual del electromagnetismo. Ellos capaz que eran más artísticos, te dibujaban una mujer con un pañuelo verde y un hombre en sus brazos. Y nosotros lo mejor que pudimos hacer es esto. Pero no, todo se combina. Las dos cosas sirven. No es que esto sea más feo o más lindo, ¿no es cierto? Pero como bien dice Bertrand Russell en su libro, nos están llevando hacia una sociedad científica. Y entonces, lamentablemente, a un científico, por más que le muestres, no tiene su software tan desarrollado. Entonces le tenés que mostrar de esta manera. No, mira, yo te lo voy a explicar como una batería, así vos lo entendés. Es su lenguaje, no el científico profesional. Nuestra sociedad la transformaron en una cuestión cientificista. A nosotros mismos también a veces necesitamos este tipo de interpretaciones. Obviamente, dentro de eso, siempre va a estar sesgado. Esto no puede ser la verdad, porque es una cuestión poética. Es que tampoco se puede explicar de otra manera, porque tendríamos que salir afuera del sistema y verlo, y fotografiarlo, y no se puede tampoco. Entonces, en algunos aparece el doble toroide, en otros aparece como una cúpula de estrellas, en otros simplemente es un desarrollo tipo de batería con palabras y demás, pero todo sirve, todo suma. Si uno esto lo pasa a un modelito de mesa, nos encontramos con que en el centro de un imán podemos dejar levitando un objeto, podemos generar una presión atmosférica, dinámicas con los gases, el agua es plana, la cerramos y una vez que se le da el soplo de la vida, en este caso interpretado desde arriba, se genera un vórtice. Obviamente lo vieron, ¿no? El vórtice que se genera. No es que cae como que al azar, no, se genera un vórtice y se le da el aliento de la vida. Y aunque parezca una tontería, ellos esto no lo pueden hacer. Agarra una esferita y cerrala y ponerle las nubecitas y los gases y hacer que gire y que la agüita se quede pegada. No lo pueden hacer. Perdieron, chicos. ¿Qué va a hacer? Porque a nosotros se nos ríen a veces, ¿viste? Cuando mostrás esto. Y después tenés que ver a Grace Tyson contándote cómo el barco desaparece con una tablita de madera y moviendo un barquito en una tablita de madera, ¿no?
Entonces, como bien la prensa internacional criticó a los Barea con sus métodos austeros que explicaban cómo funcionaba el cielo, bueno, ellos tampoco tienen mucho más, ¿eh? Me quedo con los métodos de Barea. Entonces, acá hay, para hacernos la idea de lo que era esto, llevado a una escala. Esta escala, a escala más grande, funciona también. La clave siempre es que lo que yo tengo, si es la teoría del todo, lo que está del micro tiene que funcionar en el macro. Ellos tienen ahí bastante problemas con la gravedad y la cuántica, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, acá empiezan a aparecer datos interesantes. Por ejemplo, el profesor Walter Lewin decía en una charla que estaba hablando de fuerzas eléctricas. ¿Qué mantiene unido nuestro mundo? A escala nuclear, hasta 10 Ward 12 cm. Las fuerzas nucleares son cruciales. A escala atómica, hasta miles de kilómetros, las fuerzas atómicas hasta miles de kilómetros. No hasta Barcelona. Miles de kilómetros, incluso podría decirse el mundo entero. Eléctricas lo unen todo. Es la eléctrica la que los une. Es la fuerza eléctrica. ¿Por qué nosotros no nos desintegramos? Es por la fuerza eléctrica. Todo está electrificado. Todo está electrificado. Pero está ordenado por el magnetismo. El masculino, el femenino. La electricidad es el masculino, el magnetismo es el femenino. El magnetismo es el orden. Electricidad es la vibración. Si no, yo estaría todo vibrando, ¿no? Un pedazo de landucci por ahí, el otro por allá, ¿no? Es el magnetismo, ¿de dónde? Del corazón, el que ordena. En nuestro caso, lógicamente. Vamos acá con un ejemplito más. Todo en esta creación tiene un campo toroide, es un campo electromagnético. En el centro de este campo electromagnético, entre los dos polos, tienes el plano de inercia, que es el chakra del corazón. El plano de inercia es el punto cero entre los dos polos, por eso tenemos dualidad. Aquí todo son campos de Tauro. Los átomos son campos de Tauro. La Tierra es un campo gigante de Tauro. Esta es la razón por la que la Tierra es verde, la naturaleza es verde. El cielo es azul porque el azul viene después del chakra verde. Por eso todas las brújulas apuntan al polo norte, porque el centro de Tauro, campo, que es donde se almacena la mayor cantidad de energía electromagnética dentro del campo. La Tierra puede ser reorganizada para deletrear corazón porque vivimos en el plano de inercia, el centro del campo de Tauro. Es interesante, a mí me gusta mucho el simbolismo del lenguaje, ¿no? Qué curioso que en inglés, Earth se escribe con la H al final, es tierra, y cambiando simplemente la H hacia el principio es heart, es corazón, ¿no? Que también es lo que duele, ¿no? Heart. Esto que ven aquí abajo en color naranja es una imagen de un campo doble toroide con un plano de inercia, fotografiado, representado ahí con luz. Lo que está arriba es una representación simplemente gráfica. El punto es que vamos a ir, ¿no? Como explicaba Lucas, yo se los voy a poner en imágenes. Se corresponde el macro con el micro. La Tierra, el mundo, tiene un corazón helicoidal, de donde sale la energía potencial. El ser humano lo tenemos. ¿Coinciden las formas? Claramente coincide. Hemos dado una charla en Canal 5 que presentaron los hermanos Barea, de lo que es el corazón helicoidal. Pero cuando uno lo ve, es esto, realmente. El corazón helicoidal es esto. Así que es una pieza. Es eso es un corazón de verdad. Esta parte gira abajo. Es una sola pieza. Entonces ahí ya empiezan algunas cositas a ponerse interesantes entre el micro y el macro. Esto es una bomba de una persona que desarrolla canillas. Obviamente no está tapada en la parte de abajo, pero me lo explicaba la otra vez Lucas, que está muy bueno para entender cómo el corazón no es una bomba, es una cuestión de presiones y de electricidad. Ahí y ahí. Si lo que está abajo estaría tapado, obviamente la sangre sube. Pero siempre es un toroide. La forma lo genera simplemente. La geometría genera eso. No es que el agua entra girando. Entonces acá empezamos a tener esas mismas coincidencias que vamos viendo. Y esto es muy interesante porque es lo que hacía referencia. Le voy a dar play rápidamente. Así es como se ve el universo según la Agencia Central de Inteligencia.
Desde una perspectiva, es un campo toroidal gigante conocido como el holograma universal, con un agujero negro y un agujero blanco en el centro. Desde una perspectiva, todo parece una hélice de ADN o, como lo describen, un huevo cósmico. Este es el diagrama de dónde estamos en el huevo cósmico e interactúan con el holograma universal a través de la rejilla de energía consciente. Aquí está nuestra franja de realidad física, entre el infinito absoluto y el espacio al que la gente va cuando se proyecta astralmente. Robert, volvé. ¿Lo vieron? Mira, Robert. Violeta. Están todas el Robert. El tema es que, claro, esto que nosotros estamos escuchando no es una cuestión de que alguien hizo un video en Instagram. Esto es el documento oficial. Es el documento oficial de la CIA, desclasificado, pero fue en la época de los 60, que se llamó el Proyecto Gateway, el cual está involucrado Monroe, que sigue manteniendo el Instituto Monroe, donde se desarrollan prácticas astrales. Obviamente fue con un propósito militar, como tantas otras cosas, ¿no? Porque la idea era tener visión remota de bases militares en otro tipo de países enemigos y no tener que ir con los aviones y demás. Entonces dijeron, llamemos a Robert, y ya está. Entonces entrenaron un ejército de Robert. Y los muchachos que tenían que ir a ver dónde estaban las bases militares decían, no, pero en realidad cuando nosotros salimos, volvemos y nos están mostrando que estamos en un doble toroide y no sé, dicen que es un huevo cósmico y que se parece a un corazón, señor, ¿no? Con la manito acá. Pero eso es verdad. O sea, lo que bajaron de información es lo que te diría un Jacobo Greenberg. La latiz, el holograma. Esto es a donde estamos. En una manzana, si lo queremos ver en el corte del medio, la simbología de la manzana es el conocimiento, justamente. Pero en sí ese huevo cósmico no es tal cosa como un huevo, sino que es una doble hélice helicoidal en forma de corazón, como tenemos nosotros. Y en el medio estaría el plano de inercia, donde se juega el videojuego, ¿no? Donde se mantiene justamente la inercia. Y otro dato interesante que concluye el documento, que no es menor, que dice que también, cuando uno sale del cuerpo, dice que uno tiene que estar preparado intelectualmente para reaccionar ante posibles encuentros con formas de energía inteligente no corpóreas. Porque también hay cositas allá afuera, porque obviamente todo donde comienza. El comienzo en inglés es start. Las stars, las estrellas. Por eso en la religión cristiana hay muchas alegorías, ¿no? Ministers, sisters, pastor, siempre está el star metido, la palabra siempre está metida, la estrella está siempre metida, y de ahí se comienza. Pero claro, el principio es en donde partí, el final, mejor dicho, es donde partí, quise decir. O sea, sí, ahí comienza, ahí vamos, y esa ruta está transitada, ¿no? Entonces, cuando uno sale del cuerpo, a veces también puede tener sensación de presencias. Pero todo está conectado. Tenemos un corazón helicoidal, el mundo es un corazón alimentado, si se quiere, y está confirmado, o al menos hay un documento oficial que pertenece a una agencia de inteligencia. Bueno, después quedan cada uno si lo quiere experimentar, pero ahí está. Obviamente nuestro mundo también tiene una cierta configuración, como bien decía Martín. Cada chakra está asociado a una frecuencia, a un planeta, a un metal, un cristal, una sal. Hay un orden que es evidente, que no estamos en una cuestión de aleatoriedad. Voy a poner algunos videos, no los voy a comentar, así podemos llegar a desarrollar todo, pero que al menos les quede porque es interesante. Así que hay 7 colores del arco iris, hay 7 sistemas de chakras, 7 capas gaseosas, hay 7 notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Y luego vuelve a empezar. El punto es que tenemos 7 metales que son producidos por 7 luminarias. Así que en la parte de abajo tienes la tierra y en la parte superior tienes el éter. Tienes el éter luminífero que lleva luz, como Lucifer lleva luz, Christopher lleva a Cristo. El luminífero contiene el éter, 7 luminares, los 7 chakras, así dentro como fuera. Todo es energía. Todo es materia espiritual. La luz del sol se convierte en oro, por eso el oro vale tanto. Venus se convierte en cobre, la luz de Mercurio se convierte en mercurio. La luna se convierte en plata, Marte se convierte en hierro, está en tu sangre. Marte es rojo. La luz de Júpiter se convierte en estaño, Saturno se convierte en plomo. Esos son los 7 metales diferentes. La luz de baja frecuencia se convierte en materia, que son seres angelicales que caen en la conciencia. La materia de alta frecuencia se convierte en luz,
Entonces, cuando elevas tu vibración, te iluminas. Elevas tu frecuencia vibratoria para volverte angelical. Y eso lo haces con amor. Tu cuerpo es un templo. Elevas tu frecuencia vibracional a través del amor. Y así es como entras al tribunal celestial. Así es como entras al cielo. Y antes de que me ataquen con tus puntos de vista religiosos o científicos, esto se basa simplemente en sincretismos de lo que sé, y esto es de lo que estoy hablando. Son 7 capas. 7 capas de cielo, 7 sistemas de chakras. Somos representaciones de todo lo que es esto. Por eso dicen que somos el universo. Y por eso, sí, esto es un plano plano. Estamos en un sistema cerrado. Un firmamento, 7 capas de cielo, 7 capas. Ese es el firmamento. ¿No? Esa es la configuración inicial. Me parece más que coherente, ¿no? Después podríamos entrar en todo lo que tiene que ver con los diseños geométricos, ¿no? A través de de cómo se percibe aquí los movimientos retrógrados y demás, y uno va viendo esa armonía, va viendo, ¿no? Esa configuración geométrica. El verdadero lenguaje de Dios no son las matemáticas, porque nadie camina con una raíz cuadrada por la calle, pero sí es la geometría, porque justamente acá yo puedo tocar la geometría divina, sagrada. ¿Por qué? Porque tiene ese orden que está en coherencia con lo que se puede representar en sonido, en frecuencia, en vibración, en polaridad, en ritmo. Esa configuración da X geometría, y esa es la geometría con la que nosotros nos rodeamos en el mundo. Por eso es una geometría sagrada y no es destructiva, sino que es constructiva. Y obviamente la flor de la vida, utilizada en tantos culturas, tiene un porqué. Claro, la flor de la vida es como, en realidad es un campo electromagnético. Es un campo magnético, visto desde arriba. Pero cuando uno lo traslada a la realidad, uno puede ver, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, el Shri Yantra, claro, uno lo ve de esa manera, pero eso es un corte transversal. Cuando vos esto lo representás en 3D, es la famosa alegoría de las capas de cebolla, que es esto que está acá. Es un doble toroide, con el plano de inercia en el medio, la Tierra se la representa con un cuadrado. El espíritu o el cielo se lo representa con un círculo, porque es lo eterno. Entonces tenemos el cuadrado de la Tierra con el centro de lo eterno y la extensión del campo toroidal, ahí en amarillo. Pero ¿qué pasa? Si esto sigue siendo una representación, vamos a comprobarlo con la propia naturaleza física. Bueno, esto que está acá sí es una ferrocélula con la imagen de un campo toroidal que emite un imán de neodimio. O sea, esto no es un dibujo. Así se ve cómo se curva la luz en un campo magnético, formando la flor de la vida con el centro, el agujero negro. Por algo en la ciencia oficial se dice que nuestra Vía Láctea tiene un agujero negro, nuestra galaxia está girando alrededor, hay un agujero negro, Sagitario B creo que se llama, una cosa así. Pero en un imán se produce esa energía potencial del centro. Se expande hacia los exteriores formando una barrera, como la Antártida. Si la Tierra está configurada bajo el electromagnetismo, obviamente la Tierra, su formación rocosa y demás, también está intervenida por esos factores. Por eso uno puede ver que, por ejemplo, si uno hace girar una espiral, hace girar un imán sobre un plano de inercia, sobre un plano, y pone unas pequeñas limaduras de hierro, y lo hace girar, vamos a ponerlo ahí, ¿sí? ¿Qué se va a formar? Una espiral. De inmediato vemos muros alzándose, rotación inversa y algo más. ¿Ves las espirales de limaduras subiendo al centro? Pero al girar más lento y ver en cámara lenta, las limaduras forman rombos sólidos. Estos ruedan una y otra vez, en espiral hacia el centro. Como cualquier objeto que rueda traza espirales en superficie plana. Así que no habíamos descubierto nada nuevo. Eso que está ahí, tranquilamente, es esto que está acá. Un imancito, todo apunta al norte y las paredes hacia los bordes, en este caso la Antártida, y hacia el centro, bueno, no nos dejan ir tampoco, ¿no? Por eso tal vez, la Antártida sea el continente más alto en promedio, 2000 metros de altura en promedio,
y tenga esas paredes y tenga esos límites, porque si está creada bajo la electricidad y el magnetismo y se forma en espiral, porque el cielo es lo que gira, las luminarias son las que giran, el sol, la luna, las estrellas, los planetas son los que giran, el plano de inercia está quieto, pero el cielo es el que gira, entonces tiene coherencia que hacia los bordes exteriores el terreno se eleve y forme una pared. Obviamente hacia el centro está el espiral, por eso también la alegoría que vamos a ver ahora a continuación. Eso es un globo aerostático de la NASA, a unos 38 kilómetros de altura, enfocando la Antártida. Y bueno, el horizonte siempre está a nivel, ¿no? Después las vueltas al mundo que han intentado hacer, las mejoras en tecnología, a priori parecen buenas para vivir allí, pero para penetrar y seguir hacia adentro, ni barcos ni aviones. Aviones porque se congela el combustible, barcos porque no pueden estar rompiendo las murallas de hielo, ¿no? Digo las murallas que se pueden ver, no en términos de Game of Thrones, sino hasta donde podemos llegar. Después el resto lo hace el clima, te congelás. Ese es el límite climático, más allá del límite burocrático. Pero todo es un campo toroidal, ellos lo saben, digo ellos en cuanto a los controladores, y el campo toroidal representa el 0 y el 1. La mujer es el que da ese 0 y 1. ¿Por qué? Porque obviamente desde la simbología de la palabra masculino, masculin en inglés, es una línea. El hombre representa el 1, la mujer representa el 9, por eso se llama feminine, nine. Nine en inglés es 9, nina, no voy a decir en latín, pero desde el castellano, representa el 9. Cuando se une el 1 con el 9, da la posibilidad a la perfección, que es el 10, que es el 1 y el 0. Y entonces encarna un cuerpo femenino o encarna un cuerpo masculino. Traemos una energía o masculina o femenina a la vida. Las mujeres son el gran portal, son las grandes naves, si se quiere, extraterrestres, en el sentido de traer, de poder generar la materia para el comienzo que descienda a la conciencia. Las mujeres tienen el portal para acceder al mundo físico. Eso es lo que es el Ankh egipcio, es el portal. Los egipcios llevaban el tocado para simbolizar a la mujer, porque ellas son las maestras constructoras las que crean el templo humano. El cuerpo humano se forma por las fuerzas astrales de los 12 signos zodiacales dentro del útero. Es por eso que tu cuerpo está hecho de 12 sales celulares, que provienen de los 12 signos del zodiaco. Ella canaliza las energías de los 7 planetas y las 12 constelaciones para manifestar tu cuerpo. Ella es una mujer del útero y es femenina, que es 9. Aquí está lo masculino, que es la línea 0 y 1, el código binario de toda la creación. Por eso hay el número 10. Ella es curvilínea y él es lineal, porque todo es geometría, que son los códigos de Dios para la simulación. Tú eres un alma, una entidad astral en un cuerpo físico. Cuando el hombre termina en la mujer, esto crea un portal en el plano astral. El delicioso es un ritual, y si no lo haces con alta vibración, atraerás una entidad astral de baja vibración para encarnarse en el plano físico. Cada persona con la que haces el delicioso crea un vínculo emocional astral con esa persona. Si quieres que un alma de alta vibración entre en el plano físico como tu hijo, debes hacer el ritual correctamente. Nunca te involucres en aventuras de una noche. Esto es una forma de magia. Si bebes alcohol, estás bebiendo pociones mágicas que invocan espíritus. Y sí, la tierra es un plano plano. No es un video hecho para Martín Rodríguez, Que quede claro, Martín, no te vas a estar involucrando en situaciones de una noche, Es un ritual muy poderoso la energía sexual, obviamente. Y bueno, tiene sus consecuencias. El punto es que a mí me gusta cuando bastardean todo este tipo de cosas en nuestra cara, a través, obviamente, del espacio exterior. Por ejemplo, tenemos el 1 que representa, obviamente, el falo, y el 0 que representa, obviamente, la vagina. Y qué casualidad que en el mundo del espacio exterior tenemos a una virgen galáctica y a un pene volador, ¿no? Porque las dos empresas que hay que supuestamente hacen turismo espacial, una se llama Virgin Galactic y la otra se llama, Blue Origin. Pero una tiene forma de pene y la otra tiene forma, obviamente, triangular, sabemos lo que representa, ¿no? Entonces, ellos están todo el tiempo ahí, ¿viste? Molestando. El doble toroide, al igual que nosotros tenemos el Kundalini, que es un doble toroide, a mí me gusta verlo representado en esa interacción del Sol y la Luna, ascendiendo y descendiendo. ¿Por qué? Porque sabemos que está el analema. Está el analema y está el lunalema. Esto es una representación alegórica, obviamente, donde se entiende perfectamente. Eso también lo tenemos en el cuerpo.
Cada cosa tiene su vibración, su propósito y está asociado lógicamente a su ritmo, a su frecuencia, a su polaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el medio o en el centro está el agujero negro o la potencialidad infinita. Esto que vemos acá, obviamente, y la alegoría, ¿no?, de la serpiente, que es el doble toroide, etcétera, etcétera, ¿no? Esto que vemos acá, voy a adelantar un poquitito, tiene que ver con la realidad. O sea, esto que yo les mostré es lo anterior, ¿no? Es lo que les mostraba con respecto al campo toroidal que genera un imán, ¿no? No es que está sacado de la nada. Esto porque estamos viéndolo bastante completo, pero si yo esto filtro y dejo dos líneas, ese es el recorrido que va a hacer el Sol y la Luna en su eterno movimiento, en su eterna danza. Quiero ir un poquito... estoy viendo acá el tiempo y estamos un poquito complicados. El sonido genera luz. El sonido genera luz. La luz ordenada genera materia. Eso es una alegoría que se puede aplicar en la realidad. A mí me gusta mucho la sonoluminiscencia para eso. Estos son métodos en los cuales a través de una onda de sonido se genera lo que se conoce como una estrella en un jarrón. Eso que ven ahí tiene, según la ciencia, las mismas propiedades que el... Todo empezó cuando el físico Seth Paterman oyó hablar de algo que sonaba más a magia que a ciencia. Este proceso se conoce con el nombre de sonoluminiscencia. Esta estrella en un frasco se produce cuando una onda sonora atraviesa una pequeña burbuja dentro de un frasco con líquido. Y esta onda sonora hace que la burbuja haga algo notable. Que primero se expanda para luego colapsarse. Y este colapso sucede tan violentamente que las moléculas de vapor atrapadas dentro de la burbuja chocan entre sí tan violentamente que la burbuja desprende un increíble estallido de luz y calor, varias miles de veces por segundo, creando la apariencia de una estrella. Y acá viene el famoso "y Dios dijo, hágase la luz", básicamente. Hablar es generar luz y la luz ordena la materia. Por eso somos seres creadores y atraemos lo que pensamos y atraemos lo que decimos, porque cuando hablamos de sonido, en realidad es una vibración. Por más que no la expresemos, pero sí la pensamos, es exactamente lo mismo. Estamos emitiendo una frecuencia y esa es la frecuencia que genera, si se quiere, luz. Cuando nosotros hablamos de luz, hay que meterlo en el contexto, si se quiere, científico. Luz no es que algo tiene que brillar, ¿no? Es simplemente una onda electromagnética que va del infrarrojo al ultravioleta, donde hay una gama muy amplia en su espectro, incluso rayos X, gamma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, queda más bonito decir luz, que estar diciendo onda electromagnética. Pero eso es un poco la alegoría de Nikola Tesla, ¿no? Hay que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración si queremos entender los secretos del universo. Entonces, el tema es que entre el sonido y la luz, entre nuestros pensamientos y nuestras emociones, entre el micro y el macro, evidentemente hay un puente, hay una sustancia, hay algo que nos conecta. No estamos en el vacío, menos que menos en la nada, que no es lo mismo que el vacío. Pero el punto es que hay algo que lo conecta, y para nosotros obviamente la palabra que más lo define es el éter. Otros podrían hablar de la kaya, del atma, depende de la cultura, le van a poner un nombre distinto. Ocultan el verdadero quinto elemento. Es el éter, base de toda materia física, también llamado espíritu o aéter. Es una sustancia que conecta el mundo astral con el físico. Está en ambos lados, por eso juntos tiene éter. Une dimensiones. Juntos en inglés, together, to éter, ¿no? El éter o espíritu está arriba, es el más importante. Demonizan el dedo medio, el elemento etérico. El fakyu, digamos. El éter crea los otros elementos. Es la base de toda materia física.
Los elementos se corresponden con el cuerpo y los dedos. Se corresponden con los elementos de tu cráneo, siempre en este orden. Tierra en la base, agua encima de la tierra, que es el agua entrando por la boca. El aire pasa por la nariz al respirar. El fuego por los ojos como luz. El espíritu es el tercer ojo. El éter, único elemento con símbolo circular, representa lo eterno, sin inicio ni fin. El cráneo es circular pues contiene el espíritu. El éter, elemento madera, tiene le de Dios y mente. Los elementos existen en nuestra mente, proyectada en esta simulación. Obviamente el espíritu también, más allá que tiene la palabra pi como fuego, también tiene la palabra espiral. Espíritu es una espiral. A nosotros nos llega, todo es un vórtice, todo viaja en vórtice. ¿Qué pasa? ¿Existe o no existe el éter? En la ciencia moderna ya conocemos la historia, voy a poner un solo video porque no tengo tiempo, pero el profesor Harry Cliff, que trabaja en el CERN, en el colisionador de hadrones, bueno, en sus foros íntimos, llamado YouTube, lo deja muy en claro. Aquí lo que dice es que en realidad las partículas no existen, lo importante son los campos. Necesito hacer una pregunta más profunda. ¿Qué entiendo realmente por partícula? Podrían pensar, por cómo lo he explicado en los últimos minutos, que estas partículas son como pequeños bloques de Lego, o como los átomos victorianos, puntos sólidos que se mueven y se unen entre sí. Pero en realidad, la física moderna no define así las partículas. De hecho, las partículas no son lo más importante. Nuestro campo está mal nombrado en cierto sentido. Lo fundamental no son las partículas, sino los campos. Y lo que dice la física moderna es que esta discreción de la materia, su naturaleza atómica, no es realmente fundamental. Los campos son continuos y si quieres añadir energía, hay un mínimo para crear una onda. No puedes hacer una más pequeña y esa es la clave. Es como si hubiera un eco. Hay ecos del éter, pero lo notable de la teoría cuántica de campos es que todos somos parte del mismo objeto fundamental. Cada electrón en nuestro cuerpo es una vibración del mismo campo. Estamos hechos de lo mismo, conectados por todo el universo. Así que todos estamos directamente conectados entre sí. El tema es que, claro, por eso también se dice que nosotros descendemos en pecado, pero pecado en inglés se dice sin, porque está haciendo referencia a una onda, una sin wave, a una onda sinusoidal. ¿Por qué? Porque desciende en espiral una onda sinusoidal, entra la materia y la conciencia se hace materia. Y ese es, entre comillas, la alegoría del pecado. Somos ondas. Adán y Eva representa la dualidad Eva y la onda la representa Adán, el átomo, uno. Simplemente comieron de la manzana que representa el campo toroidal. Eso es el sincretismo de esa alegoría. Después que se lo exoterice, en las religiones y se use para generar culpa, como somos seres creadores, mientras todos creamos la misma historia, vivís con culpa, con pecado, con deuda. Pero cuando vos cambiás tu línea de pensamiento y cambiás la onda, y te volvés buena onda, digamos, entonces te cambia la realidad. Es así, no es que sea un surfista, viste que estoy viviendo ahí, gente muy feliz los surfistas. Bueno, el tema... Eric Dollar, gente del universo eléctrico, muchos nos habrán escuchado hablar de él, en una entrevista que le hacen unos ingenieros de sonido, lo deja bastante claro, para combinar con lo anterior. No puedo mostrar todos los videos relacionados con el éter, pero creo que con esto se va a entender. Tengo una pregunta que roza la ciencia y la metafísica. No sé cómo más plantearlo, pero dime, según tu conocimiento, ¿crees que la electricidad surge del éter por fuerzas electrostáticas o magnéticas? ¿Es ese su origen? La electricidad es éter polarizado en esas cosas. El éter no está ahí hasta que quieres usarlo. Por eso nunca han podido identificarlo. Es como un genio. Está dormido. No está ahí. No se manifestará. Requiere voluntad y acción humana o puede ser algo natural. La naturaleza parece producir bastante de eso, considerando que el Sol tiene una carga de 20.000 millones de voltios. Ahí lo tienes. La ionosfera, ¿sabes? Probablemente tiene más de 1,5 millones de voltios ahora mismo. Y estamos parados en 600 voltios de ella. Bueno, la atmósfera es el éter. Así que es como si no hay viento, realmente no sabes que el aire está ahí. Algo así. El éter, la atmósfera es análoga al éter. Pero entonces la pregunta es, ¿la música influye en el éter como la electricidad?
Pero la cuestión es cómo hizo esta gente que las rocas flotaran en el aire o ya sabes, que se derrumbaran las murallas de Jericó o lo que sea. Y luego podría haber algo más allá sucediendo. Sabes, si el éter es influenciado por el sonido así como por la atmósfera, ¿verdad? Entonces, sabes, eso lo lleva a otro nivel. Porque el espacio es un instrumento musical. Y eso es lo que hacen estas catedrales. La forma en que están construidas es perfecta para eso. Es como si el propio Alexanderson las hubiera diseñado. Muchas cosas, ¿no? El espacio es un instrumento musical, nuestro cuerpo también, por eso existe la frecuencia y con cualquier tipo de instrumento uno se puede sintonizar, pero el universo también, obviamente. Hay que conocer la frecuencia del universo, por eso el Om, el Ram, etcétera, etcétera. La geometría sagrada, por eso en las catedrales o grandes templos, no solamente europeos, sino también en todo el mundo. El éter está ahí, pero no se manifiesta, por eso no lo puedes encontrar. Lo mismo que decía este hombre. El éter es un campo continuo y se necesita un mínimo de energía, solamente que en estos términos metafísicos se necesita la voluntad humana. Dios está ahí para el que lo quiere, pero si vos no le pedís nada, el tipo tampoco te va a estar regalando porque sí, ¿no? O sea, él está ahí esperando, es el genio. Si vos no frotás la lámpara y pedís los 3 deseos, el tipo no te va a aconsejar los 3 deseos. ¿Me explico? Entonces, si vos no le ponés voluntad, y las cosas no salen, en términos muy poéticos. La onda creadora, me quedan 4 minutos según mi reloj y no creo que acá Saturno se esté equivocando. La onda creadora, creamos con sonido, creamos con esas vibraciones, lo comunicamos a través del éter a la fuente creadora y si nosotros mantenemos el propósito se va a manifestar. Si nos distraemos con una mariposa cada 30 segundos, entonces no es que lo que querías era tan importante, ¿no? Por eso se materializa lo que no se modifica. La onda creadora es muy interesante porque en esa frase de Dios crea la luz a través de su palabra y entonces comienza la existencia. En la física también se da algo similar. La película que estás a punto de ver no tiene personajes, no tiene personas. Es una película para describirte y explicarte visualmente el efecto de las frecuencias simáticas sobre la textura, la estructura, el agua, el aceite. Si guardas un poco de tu imaginación mientras ves esta película, mientras se desarrolla, verás muchas cosas que responden a muchas preguntas. Verás formas vivas, amebas vivientes, criaturas casi parecidas a animales. Verás cómo se forman los continentes, cómo la Tierra misma llega a existir. Puedes ver todo esto y verlo delante de tus ojos. Todo debe su existencia, únicamente y completamente al sonido. En el principio era la palabra era Dios. Se nos dice que así es como comenzaron los mundos y cómo la creación tomó forma. Si ponemos eso en el idioma moderno y decimos que en los grandes vacíos del espacio vino un sonido y la materia tomó forma, por favor, observa con atención. Ahora profundizamos aún más. La pregunta es, ¿estás listo para descubrir las verdades que han sido meticulosamente ocultadas durante siglos? Y eso mismo lo producimos también nosotros. Cada vez que hablamos no es una onda de sonido, es un toroide perfectamente estudiado. Cada vocal genera un toroide, cada letra tiene un toroide asociado específicamente. Por eso también se conecta y está en coherencia con el gran espíritu, vamos a decirlo así. No es simplemente que nosotros hablamos como una onda. La onda de sonido que ustedes ven acá abajo a la izquierda es una representación 2D en un papel. Si uno quiere, te la hacen hoy en día, ahí te la imprimen en 3D en plástico como pequeños cilindros. Pero en realidad no es eso tampoco. Ese cilindro en realidad es una dona, es un toroide. Y muchas veces hemos visto en el agua cómo se manifiestan las distintas frecuencias y depende la frecuencia, la forma geométrica, constructiva, no destructiva, porque ese hertz está asociado a la geometría sagrada. La hemos visto en un montón de placas cuando se ordena con sonido las formas geométricas con granos de arena, ¿sí? Pero esto mismo es una representación 2D. Si yo tuviese la capacidad de elevarlo en el aire, esto es un toroide, no es un plano, es un toroide con todas sus formas adentro correspondientes. Pero claro, la voz humana, te lo voy a adelantar porque no llego a completarlo, hace lo mismo. Esto que ustedes van a ver es un cinoscopio, o sea, en lugar de poner las pelotitas de arena, transforma el sonido en luz. Y la voz humana, tal como tu voz. Eso es un I. Eso es un U. Eso es un O. Y algunas de estas imágenes, la fuente de la creación es el sonido mismo. Y eso nos lleva a qué hace el sonido. El sonido prácticamente hace todo lo que puedas imaginar porque es una fuente de creación.
por eso, nuevamente, todo termina en la palabra, o comienza en la palabra. De ahí todas las imágenes geométricas que vemos por todos lados, catedrales, en las galaxias, en la oreja, en la cabeza, en la huella digital, en el repollo, abajo de tu asiento ahora, etcétera, etcétera. Todo está relacionado con ese patrón. Tengo que terminar, me quedó por mostrarles el teremín, el sonido del éter, así se lo caracterizaba, son estas herramientas que generan esas ondas sin tocar nada, es simplemente alterando el campo eléctrico y magnético que se genera, ¿no? Y no estás tocando nada, pero estás sonando con una frecuencia, hay conciertos de esto, y se lo conoce como la música del éter, de hecho lo dicen aquí mismo, ¿no? De los nombres originales del theremin, que era heterófono, que es como la música del éter, el sonido del éter, ¿no? Ahí estamos. Me quedó el templo interior, pero creo que lo van a tocar el resto de los chicos, van a abordarlo mucho, así que lo charlaremos después. Y voy a finalizar con lo que yo denominé cruzando el portal, que simplemente es, primero, creo que todos hemos entendido a través de las heridas de la psique de Sigmund Freud la importancia que tiene para ellos la doctrina copernicana como elemento de control. Es perfecta para anular lo espiritual. No hay otra manera de anular lo espiritual. Incluso en otras épocas, las cuestiones religiosas, más allá de que también las interpretaba alguien y que la gente común no tenía acceso ni a un cuarto de la información que hoy sí tenemos acceso y estamos acá presentando, al menos te mantenía la conexión con lo espiritual. Con culpa o sin culpa, no importa, pero te mantenía esa conexión. La doctrina copernicana rompió absolutamente con esa conexión espiritual, porque es más peligroso tener a alguien con un espíritu controlado que, de alguna manera, mejor dicho, es más beneficioso tener a alguien con un espíritu controlado que sin espíritu, ¿no? Lo quise decir al revés nuevamente. Es más beneficioso tener a alguien sin espíritu que con un espíritu controlado, porque si se descontrola con información que adquiere, ¿qué pasa? ¿No? Perdemos poder como instituciones. Entonces la doctrina copernicana es perfecta para eso. Arriba lo tienen que sostener con la teoría de la evolución, obviamente, y después hoy en día con tantos otros métodos de sostenimiento de esa doctrina copernicana, desde un SpaceX, la NASA, las agencias espaciales, ¿no? Y esa saturación de mensaje constante y sonante. El hombre, el ser humano por definición, como dice Carl Jung, no va a tolerar la atomización de su propio espíritu. Miren, el hombre no aguanta su anulación eterna. En algún momento habrá una reacción y la veo surgiendo, ¿saben? Cuando pienso en mis pacientes, todos buscan su propia existencia y asegurarla contra esa atomización total hacia la nada o la falta de sentido. El hombre no soporta una vida sin sentido. Nos presionaron tanto, se les fue tanto la mano, creo yo, que la reacción es esta que estamos teniendo hoy, ¿no? Es el terraplanismo, si se quiere, como para ponerlo en una palabra que se entienda, porque es de todas las doctrinas o de todos los movimientos o filosofías, o pónganle el nombre que ustedes quieran, es la que vino a traer la discusión contra la doctrina copernicana. Las demás, desde los pleiadianos, sin criticar a los pleiadianos, está todo bien, si quieren venir que vengan, pero todas las demás no están atacando esa parte, no están teniendo en cuenta la importancia de la doctrina copernicana, que es, creo yo, con lo que se les fue, de alguna manera, se les escapó la tortuga. Es una expresión argentina del gran Armando Maradona. Dicho esto, voy a cerrar con esta frase de Cerati que me gusta mucho, que todo es mentira, la poesía es la única verdad, y por eso, para explicar este tipo de cosas, no queda otra que la poesía. Por más que lo mezclemos con términos científicos, con videos que intentan mostrar cómo funciona la naturaleza, cómo funciona esto, aquello, lo otro, en definitiva la manera de narrarlo se entiende que es en un lenguaje totalmente simbólico, que hoy lo estamos tratando de mejorar porque copiamos, transformamos y combinamos, y ese es el ejercicio que todos tenemos hacia adelante. Sacar belleza de este caos es virtud, y si no existe la memoria, todo lo nuestro es suicida. Por eso hacemos estas charlas, por eso lo transmitimos, por eso tratamos de dejarlo en papel, en video, para que esto se siga expandiendo, porque de alguna manera esto se sostiene también con la tradición oral, que es un gran método. Y para concluir, la luz existe dentro de la materia, pero la materia no existe dentro de la luz. Por lo tanto, si uno cambia la luz, la onda, la frecuencia, el pensamiento, la emoción, se cambia la materia.
Eso es lo que está demostrado en toda esta clase de información. Si uno hace vibrar el plano mental con intención y emoción y observa cómo afecta el plano físico, es una cuestión, es un ejercicio que todos pueden practicar y va a suceder así porque ya les ha sucedido en su vida de esa misma manera. Y hay que sintonizar el sistema de mente y corazón para cambiar nuestra realidad. La intención de esta información es que nos ayude a regular esa sintonización, dado que si el espacio es un instrumento, el universo es un instrumento, nosotros también. Así que depende la melodía que queramos escuchar. Muchas gracias y los dejo con mi compañero. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en Oriente se dice que la virtud se practica y ellos dicen, también muchos maestros, que en Occidente la virtud se conoce pero falta práctica. Y es por eso que ellos realizan reverencias. Cuando uno se inclina, el chakra manipura se pliega. El chakra manipura es donde se gesta nuestra personalidad y donde también nace el ego. El ego no es malo, el ego es un tónico que bebemos cada vez que lo usamos. Lo que sucede con ese tónico es que se transforma en veneno lentamente y es por eso que lo que vamos a hacer es transformar ese centro en una acción que nos permita estar vacíos y que ese ego no crezca demasiado para que no nos envenene. Por lo tanto, los invito a que se pongan de pie y vamos a hacer un ejercicio que en el taoísmo se conoce como 6 sonidos sanadores. Entonces, acá tenemos a nuestro amigo. Tienen que poner la mano en el plexo solar, hígado, estómago y vaso. Tiene que ver con las funciones digestivas. Por lo tanto, existe un sonido que se dice Ok, muy bien. Bueno, ahora el hígado se tiene que desinflar. Cuando digo el sonido me ayuda a desinflar el hígado. Así que practicamos otra vez. Ok, la mano está para constatar que mi cuerpo se estruja. Estrujen el hígado cuando soplen el aire y digan shi. Lo hacemos una vez más. Ok, y ahora lo hacemos al ejercicio completo. Toman las manos, las abren, tomo aire, inhalo, grande, abran y estrujen. Inhalo. Abracen un globo 2 veces más y terminamos. Aire. Última. No me quedó claro si es con H o sin H. Es con... Okay. Gracias.